Hola, buenas. Aunque no estoy formalmente certificado en la materia, esto no me inhibe ni coarta mi capacidad de analizar, cuestionar, indagar e investigar para establecer mis propias conclusiones. Hay que saber o entender que el derecho es una ciencia social empírica, fundamentada en la experiencia y las vivencias. No es una ciencia exacta. Es algo importante que debemos tener claro. ¿Por qué menciono esto? Es importante tener en cuenta que la ley Jaguar se compone de 9 artículos que modificarán los artículos correlacionados de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la cual consta de 80 artículos. Por lo que pregunto, los 4 artículos aparentemente inconstitucionales son la columna vertebral de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Hago la pregunta, dado que es interesante conocer si los magistrados se limitaron en analizar la redacción de estos artículos sin considerar su relación con los demás artículos de la ley, o si realizaron un análisis más integral. En resumen, se centraron únicamente en la relación o en la redacción de esos 4 artículos, o llevaron a cabo un análisis más amplio y detallado. Seguidamente, y a modo de ejemplo, voy a comparar el artículo 2 de la ley Jaguar, o les voy a mostrar la comparativa del artículo 2 de la ley Jaguar con el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Ya he realizado esta comparación y he establecido mis conclusiones. Pero, ¿qué sucede cuando utilizamos la inteligencia artificial para analizar y obtener conclusiones basadas en las preguntas que les puse, y así obteniendo un criterio más neutro? Veamos. Lo que están viendo es la comparativa de el artículo 2 de la ley Jaguar respecto al artículo 11 de la ley de la Contraloría, la ley orgánica de la Contraloría General de la República. En dicha comparativa, si ustedes observan, la letra o la palabra marcada en rojo, la cual es legalidad, le pregunto o le dispongo a la inteligencia artificial ChatGPT que me desarrolle las diferencias entre los párrafos de ambos artículos de ambas leyes. Y la misma desarrolla dentro de sus diferencias el orden de las palabras, en la cual en el primer párrafo del artículo 2 el orden es eficiencia de los controles internos y la legalidad en el manejo de los fondos públicos, y en el artículo 11, en el segundo párrafo, el orden es legalidad y la eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos. Si ustedes ven, no hay mayor diferencia a excepción del orden de esa palabra. ¿Qué alcance se desarrolla? Pues que se prioriza en el párrafo del artículo 2 de la ley Jaguar, se prioriza la eficiencia, y se interpreta que hay un enfoque inicial como que se gestionen y se ejecuten los controles internos antes de evaluar la legalidad. En el párrafo segundo de la ley del artículo 11, se prioriza la legalidad antes que la eficiencia en los controles internos. ChatGPT o ChatGPT establece una conclusión. Ambos artículos buscan garantizar la eficiencia y la legalidad en los controles internos y el manejo de los fondos públicos bajo la jurisdicción de la Contraloría General de la República.
Sin embargo, la diferencia en el orden de los conceptos puede reflejar una ligera diferencia en prioridades. Una puede estar más enfocado inicialmente en la eficiencia operativa y el otro en la conformidad legal. Además, es importante corregir cualquier error tipográfico para asegurar la claridad y precisión del texto legal. A raíz de esta conclusión, pues le pregunto a ChatGPT lo siguiente: con base a la conclusión, ¿se pone en peligro las funciones de la Contraloría General de la República, la transparencia y aumenta el riesgo de corrupción? Por el cual obtengo la siguiente respuesta. La diferencia en el orden de las prioridades, eficiencia versus legalidad, en los dos párrafos no parece ser significativa en términos de poner en peligro las funciones de la Contraloría General de la República, la transparencia o aumentar el riesgo de corrupción. Sin embargo, cualquier ambigüedad o inconsistencia en la redacción de leyes puede tener implicaciones en la interpretación y aplicación de dichas leyes. También le solicité una evaluación de riesgos, en la cual me estableció dos: lo que es la evaluación de lo que es la prioridad de eficiencia versus legalidad. Me indica que la eficiencia, primero, establecer la eficiencia como prioridad, pues podría interpretarse que está poniendo mayor énfasis, obviando lo que es entonces la legalidad de dichos controles. No obstante, si se prioriza la legalidad, se asegura primero que todas las acciones y manejos de fondos cumplan con la ley. Y también me establece, entre la evaluación de riesgo, una transparencia y riesgo de corrupción. Entonces me indica que la transparencia, lo que es la claridad y precisión de la redacción de la ley, son cruciales para la transparencia. Cualquier ambigüedad puede ser explotada para justificar acciones que no estén complementadas o alineadas a la intención de la ley. Y el riesgo de corrupción me indica que es un enfoque en la legalidad primero, podría reducir el riesgo de corrupción. ¿Qué concluye todo esto? Que aunque la diferencia en el orden de las prioridades no parece por sí sola poner en peligro las funciones de la Contraloría General de la República, ni aumentar significativamente el riesgo de corrupción, es esencial que la ley sea clara y que ambas prioridades, eficiencia y legalidad, se aborden adecuadamente. Es aquí donde entran mis cuestionamientos. El artículo 2 de la ley Jaguar, que tiende a modificar ese orden de palabras en el artículo 11 de la Contraloría, de la Ley Orgánica de la Contraloría, esa modificación en realidad pone en riesgo, o sea, los otros 76 artículos que establece la ley no aclaran o defienden o aseguran que la legalidad siempre va a estar presente. Esas no sé si me doy a entender, pero esas son las conclusiones a las cuales quiero llegar. Porque si la sala cuarta solo se limitó en analizar la redacción de un artículo, más no el espíritu del mismo, no el fondo del mismo, con base a los otros 76 artículos de la ley, pues estaríamos entrando a esa ambigüedad. Hoy escuché al presidente mencionar de que pues no es, ¿cómo les indico? Que defender la institucionalidad no es lo correcto es defender al pueblo. Y puso un ejemplo que yo lo tomo también, y ya lo he expuesto, pero lo tomo, que es el caso de Venezuela.
Ellos están defendiendo la institucionalidad, pero la pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo con esa defensa en la institucionalidad, viendo lo que está pasando en Venezuela? Entonces, todo esto, que al menos mi persona, me tomo el atrevimiento, la molestia de averiguar, es porque ya eh, es cansado estar solo escuchando a los que interactúan en las decisiones de nuestro país. Entonces, considero necesario de que seamos más partícipes en los intereses del país. Entonces, con base a esto, yo, Guilherme Berrocal, establecería de que esa declaratoria de inconstitucionalidad mm, no está del todo correcta. Ese es el aporte que tenía al respecto a este tema. Entonces, pues agradezco mucho a aquellos que se tomaron la molestia de ver el video, de escucharlo, de entenderlo y pues retransmitirlo. Como reitero, recomendaciones. Debemos tener una claridad en la redacción de nuestras leyes. Debemos tener un balance en las mismas. Y debemos tener una capacitación y una supervisión. Y a veces eso, concentrarlo solo en una sala constitucional, que según entiendo son 6 magistrados, los cuales no elegimos, los cuales no conocemos su fidelidad hacia los intereses del país o su fidelidad hacia los intereses de terceros. Hay que recordar, como dije al principio, lo que es el derecho es una ciencia, no es una ciencia exacta. Entonces, por ahí escuché un licenciado, se me da el nombre, en la cual indicaba de que eh, la Sala Constitucional pone márgenes para determinar qué es y qué no es constitucional. Entonces, tendríamos que ver si ellos ensanchan esos márgenes cuando le convienen a unos o eh, los hacen más angostos para perjuicio de otros. Entonces, seamos críticos, seamos analistas, eh, tengamos más malicia indígena.